este equipo. Sí, y yo ahora te diera galería. No. ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Por qué hace estas cosas esto? Ujú. Participante, ¿no será que tienen que poner a abrir ahí participante o cerrar eso? Ahí. No, invitar, no, no, tampoco. Bueno, todo esto se escucha después en la grabación. No, nada que ver, no estamos grabando nada, simplemente No, se Ah, está ya. que... grabando. Ah, no, bueno, Pero ya está grabado. no, pero no No importa, ya. importa, ya, ok. Después cortamos. Hola Francisca, un gusto que no hayas podido recibir, un gusto poder saludarte, conocerte y sobre todo tratar este tema que para nosotros ha sido súper ¿Me dejas importante. saludarla? Pero por supuesto, no, si no voy a, Hola, estos días solamente estoy dando la bienvenida. hola Francisca, ¿cómo estás? No, no, si no ya. Bien, Ella, está. tú la conoces, ella es la Carol. Yo soy Federico. Sí. Sí, ¿Ya? Somos el dúo sí, dinámico. sí, no se me iba a plantear nada La todavía. bella y Y la la bestia. bestia. Sí. Oye, Francisca, a ver, te pongo un poco en contexto y para que también los que nos están escuchando y nos están viendo sepan de qué se trata. Nosotros el año 2024 partimos con esta aventura que era hacer estos podcasts y solamente los hacíamos grabados, y subíamos después El el audio, audio, ¿no es solo cierto? audio. Claro, solo audio, después lo subíamos a Spotify y la idea partió como queriendo enseñar, porque tanto como para Rodrigo como para mí, el tema educativo, el tema de divulgación ha sido súper importante. Entonces, para nosotros estamos siempre como buscando forma de educar a la gente. Eh, y así partió esta idea de los podcasts. Pero este año nos ampliamos un poco y hicimos dos cambios que yo creo que son súper fundamentales. Uno, que empezamos a grabar, por lo tanto la gente nos empezó a ubicar voz con cara, con aspecto y con toda la Y historia, con y arrugas con y todas esas arruga y cosas. con tantas cosas, claro, que ha tenido sus pros y sus contras. Pero Para también... mí han sido puros pros. Lo siento. Ah, bueno. Y lo otro, además, es que decidimos tratar un tema desde varios puntos de vista. Entonces tenemos el mes del corazón, el mes de la familia, el mes de, qué sé yo, de la fibromialgia, el mes el mes de. Y este mes de mayo, nosotros entonces lo dejamos para un tema que a mí me llama mucho la atención, no sé si es la frase más adecuada, pero que me hace Ruido. mucho ruido, Sí. que es el tema del TEA. Y es contigo, justamente, porque yo a ti te conozco desde que eras una niña bastante más pequeña, y yo sé que tú has estudiado, y yo quiero que eso tú lo cuentes, eh, y para que la gente sepa la razón por la cual te he invitado. Entonces, te dejo la palabra para que tú nos cuentes quién eres, a qué te dedicas y qué es lo que haces. Ya. Hacete un poco más para Sí, acá. para allá voy, para Ahí, allá voy. eso, Sí. ahí. Ahí. Bueno, entonces me presento, mi nombre es Francisca Benito y soy psicóloga clínica y me especializo en autismo, desde la adolescencia hasta la adultez. Empecé inicialmente atendiendo solamente niños, pero con el paso del tiempo fui como explorando más sobre la adultez, ya que se manifiesta de forma diferente a cómo están como los estereotipos de la infancia. ¿Ya? Yo, sí. ¿Y por qué? Porque es distinto en niños que en los adultos. Me imagino que los niños todavía no están tan, ¿cómo se dice? Los adultos han tenido un proceso de madurez y han tenido también terapias durante muchos años de su vida. Entonces me imagino que por eso que lo viven distinto los adultos. ¿Es esa la causa o es otra la causa? Bueno, sí hay otra causa que hay muchas personas que suelen hacer masking, que es más bien conocido como enmascaramiento. Que este es un concepto utilizado, que en realidad siempre ha estado en el DCM, pero la gente no solía utilizarlo tan seguido, que son personas que tienen dificultades, entonces en lugar de mostrar esas dificultades para compensarlas, imitan el comportamiento de otros para adaptarse. Por tanto, Ah, el adulto tiende a camuflarse más que en la infancia, que algunos los detectan como en los primeros años, como los 4 o 6 años. entonces pasan como un poco desapercibidos porque copian comportamientos normales en el fondo. Claro.
¿Sí? como O comportamientos sea, el típicos. comportamiento de los otros, digamos. ¿Sí? Claro, Sí. Ok. claro, no un tema de comportamiento normal, sino que imitan Imitan los comportamientos de las otras de los personas. otros que son Ok. considerados normales. Sí, Claro, sí. Ok. sí. Correcto. Y dime, ¿y a ti llega la gente cuándo? ¿Cuándo el... Ahora tú hablas del autismo. A mí en Mm, algún minuto me corrigieron y me dijeron no, que era TEA. Y me volvieron a mm, corregir y me dijeron que no, que era SEA. ¿Cómo es la mm. cuestión? Sí, bueno, el autismo en realidad con el DSM-5 que se creó en el 2013, ahí se decía TEA, pero ahí se condicionaba como trastorno del espectro autista. Y en los trastornos generalmente van como evolucionando en el tiempo y desaparecen. En cambio, una condición es algo que permanece toda la vida. Por tanto, el autismo es una condición del neurodesarrollo. Y en este caso, en el DSM-6 se espera que ahí haya una modificación con respecto a la consigna, que sea SEA o sea autismo. Ya, una Correcto. condición y trastorno. Sí, ahí está la Correcto, diferencia. correcto. Mm, Ahora, dentro de este trastorno, de esta condición, nosotros entendemos que hay distintos niveles. O sea, sí. los que son súper funcionales, aquellos, por ejemplo, que son no verbales, que Mm, manifiestan, me imagino que condiciones distintas y situaciones distintas. claro. Sí, en realidad los niveles antes se veían como niveles de gravedad, en el sentido de que había como severo, moderado, pero en realidad ahora son niveles de apoyo. Entonces, en realidad una persona puede estar en nivel de apoyo 1 en estos momentos y con el tiempo, si no recibe terapias, puede pasar a nivel de apoyo 2. Y no tiene que ver como, por ejemplo, si es hablante o no hablante, sino que tiene que ver con las dificultades y el entorno que no recibe como las adecuaciones necesarias. Oye, y un nivel apoyo uno significa que requiere mucho más apoyo. Te estoy hablando desde el Mm, desconocimiento absoluto del tema. mm, mm. ¿Sí? O sea, O una sea, persona que nivel... mm, nivel uno significa que que con poquitas cosas queda listo o que requiere mm. más apoyo. Pero en ese caso se dice como un poco de apoyo, a diferencia de los otros dos niveles. Sin embargo, el espectro es muy variable. Entonces pueden haber nivel de apoyo uno que necesitan muchas otras cosas que otros no, porque van Ah, ok. variando, dependiendo de los perfiles sensoriales, por ejemplo, su procesamiento que tengan con los estímulos, o a nivel emocional, nivel social. Todo eso va como cambiando. Ok. Y a tu juicio o de acuerdo a tu experiencia, eh, ¿por qué llega la persona que tiene TEA, o sea, a tratarse contigo? ¿Qué lo motiva a tener que acercarse a donde una psicóloga? Bueno, en este caso vienen en dos ocasiones, ya sea buscando el diagnóstico, porque suelo realizar como el informe de evaluación inicial, o la otra forma es cuando ya tienen el diagnóstico y quieren venir como a trabajar como estrategias para poder sobrellevar, por ejemplo, lo sensorial o aspectos sociales o emocionales. Porque en ese sentido el autismo, como es una condición, necesita también estrategias para poder llevar a cabo las cosas. A diferencia a lo mejor de una enfermedad que se trata, en este caso es como que se acompaña. Se realiza un acompañamiento del diagnóstico para que se conozca más en cuanto a su identidad autista. Porque o sea, requiere una condición, va a ser permanente en el fondo. Por lo tanto, Claro, permanentemente va a estar requiriendo un apoyo de una u otra mm, forma, digamos. Claro. El caso del claro, trastorno se puede eventualmente tender a desaparecer. ¿Sí? sí, exacto. Ok. Claro, y como es una condición, en el fondo, de acuerdo a las situaciones de vida que va teniendo Va a requerir el un apoyo paciente, especial. claro, Sí, entre comillas, no es lo mismo, porque me imagino que el apoyo a nivel escolar no es lo mismo, porque está mucho más supervisado, está en un espacio más Mm, contenido, al cual es, por ejemplo, en la universidad, donde hay mm, un estado más de libertad, de movimiento, correcto. etcétera, etcétera. ¿Sí? claro, sí. Sí, pero ahí también a veces hay que hacer adecuaciones universitarias. Por ejemplo, en el sentido de grabar las clases, porque algunos no son tan rápidos para escribir, o incluso de que entreguen instrucciones más directas, como no tan abstractas o preguntas muy abiertas, porque eso pueden confundir en el desempeño, igual que en el colegio. Correcto. Sí, po. ¿Y cuáles son las mayores, no sé si llamarles carencias, pero cuáles tú sientes que las personas con SEA presentan con mayor fuerza y con mayor cantidad de dificultades? ¿Cuáles son aquellas cosas que tú notas que hay más? Mm, Puede haber con respecto al masking que hay muchas personas que no se conocen, porque han imitado toda su vida a los demás, entonces llega un momento de la adultez que no saben quiénes son. Y entonces eso también genera como un conflicto de identidad y a nivel emocional como mayor desregulación.
como no identificar sus emociones y no saber cómo canalizarlas. Correcto. Puede aprender un comportamiento, Claro. pero no sabe cómo actuar frente a una cosa nueva, posiblemente. Claro, Sí, claro, porque no está en él ese comportamiento, porque lo que hace es copiar solamente. sí, Claro. exacto. Sí. Oye, Francisca, mira, no sé si te voy a poner en un apuro, ¿ah? Pero yo he estado leyendo, he estado Mm, conversando con distintas personas, he estado conversando con mamás de autistas, he estado conversando con psicólogas que trabajan en este ámbito. Y en estos días me ha surgido una tríada, que hoy día a la hora del almuerzo la conversábamos con Rodrigo. Y que yo no sé si hay estudios, si tú tienes respuesta o no, pero esto es un tema de preocupación mía. mm, ¿Qué es la tríada que se presenta entre el tener SEA, mm, propiamente tal, el uso excesivo de pantallas, ya sea televisor, celular, y todo lo que es el daño que esto conlleva al cerebro frontal, ¿ya? mm, Y la tercera triada, que es el tema, ¿cuál era? De la La alimentación, alimentación. del medio mm, Sí. ambiente, La de contaminación la ambiental. contaminación mm, electromagnética, mm, qué sé yo. mm, El hecho, por ejemplo, de que hoy en día haya cada vez más partos cesárea, no mm, dejando que los guaguitos nazcan el día y a la hora que el guaguito está listo mm. para nacer, sino que lo sacamos antes. ¿Hay estudio, hay alguna situación que tú veas que pueda juntar estos distintos factores que pueden afectar en que una persona sea más o menos sea? En realidad antes se pensaba como en relación a los partos prematuros que eso podían generar autismo, pero en realidad en los últimos estudios se pensaba más que es algo genético y que puede, por ejemplo, saltarse una generación. Que a lo mejor el padre de alguien puede no ser autista, pero el que venga le va a llegar como el diagnóstico. Entonces es muy Ya. variable. Y claro, antes se pensaba de que las vacunas generaban autismo, pero no, eso no es así. Pero sí como, Pero ya el tema de la vacuna ya está 100% descartado o todavía sí, estamos en el se cree que no. no, sí se ha descartado que las vacunas no generan autismo. Ya. Pero a Sí. veces igual pasa como con otras experiencias que, por ejemplo, gente que ha sufrido mayores abusos o violencia, como que tienen características del autismo, pero no son autistas, que sino que por el trauma pueden haber generado como algunas defensas, como el miedo a los ruidos o el miedo incluso a relacionarse con otros. Pero en esos casos son como aparte, porque también hay muchos autistas que pueden tener más vulneración de derechos, como al no identificar sus límites de que le sufran más abusos sexuales o más violencia. Entonces no se les clasifica como, o se les define como autista, sino que una persona que sufrió un trauma que tiene Mm, comportamientos parecidos a, ¿sí? claro, claro, puede pasar Claro, así. pero esa persona, una vez que reciba el tratamiento por su trauma, sea tratado en su trauma, a desaparecer la condición que lo hace ser como autista. Claro, como en Muy bien. esas características, en el caso de los que han sufrido trauma, pero los que realmente son autistas y además han sufrido trauma, ahí hay que hacerlo como aparte, hay que trabajar en el trauma y además hay que buscar como Ah, correcto, Ah, algo sí, claro. correcto, así. correcto. Mm. Sí. Ya. Y dime una cosa, estudios sobre el tema de las pantallas con mayor o menor cantidad de niños autistas o que En realidad presenten, son... ¿Mm? o que presenten características autísticas que a lo mejor no son autistas, porque Mm. en el fondo están frustrados porque les quitan el celular o qué sé yo, o tienen daño Mm. en su cerebro frontal, pero no porque sean autistas, sino que por Mm. culpa del celular. ¿Hay estudios que indiquen algo al respecto? En realidad eso lo desconozco, pero sí, por ejemplo, en el nuevo DSM va a salir como adicción a los videojuegos. En el caso de los niños que tienden a estar como mucho tiempo ahí, que no comen, que no duermen, que no hay límites a propósito de eso. Pero eso es como quizás como un caso más paralelo. Pero lo que sí ha pasado es que después de la pandemia salieron muchos casos de autismo. Y eso no es porque la pandemia haya creado autistas, sino que más bien porque antes estaban adaptados al contexto de los ruidos. Entonces, por ejemplo, salir afuera en las motos, socializar, era como algo parte de. Pero al estar en la pandemia, en el aislamiento, es como que perdieron esas habilidades. Entonces, al volver a salir al exterior, como que ahí las dificultades fueron mayores. Entonces, en ese caso es como que siempre fueron autistas, pero estaban camuflando. Y después de la pandemia, como que dejaron de camuflar tanto.
Incluso después de la pandemia hubieron más personas que empezaron a diagnosticar correctamente. ¿Ya? Mira qué interesante, ¿eh? No deja de ser interesante, Sí, porque indudablemente, claro, si una de las manifestaciones que ellos hacen es imitar, al no no tener tenían un entorno para imitar, imitar, se me quedo, manifiesta más claro. se manifiesta, Ah, claro. Ahora dime una cosa, una de las cuestiones, uno de los aspectos que me ha tocado ver, como te digo, preparando un poco este tema, tratando de embutirme en esto, es la dificultad frente al diagnóstico. Mm, Como que, como que no hay una claridad frente al diagnóstico y yo siento que hay un peregrinar de mucho sí. tiempo de mamás y del mismo autista en lograr tener su diagnóstico. ¿Por qué? Sí. Sí, eso pasa igual porque hay muchos especialistas que no están actualizados con respecto al criterio C, que es esto del masking. Entonces, cuando pasan por el camuflaje, no le analizan como esos puntos. Incluso hay muchos que están mal diagnosticados con ansiedad, con trastorno limítrofe o incluso con depresión. Y esto tiene que ver como por la falta de conocimiento. Incluso hasta ahora, como después de la pandemia, recién se empezaron a actualizar sobre las características del autismo. Entonces, ahora último han habido como más diagnósticos porque están haciendo un real diagnóstico como multidisciplinario. Porque el diagnóstico nunca tiene que hacerlo una sola persona. Por ejemplo, yo como psicóloga hago un informe, pero ese informe a veces derivo a neurólogo o psiquiatra para que confirme el diagnóstico. O también derivación a 2-2, como para que hagan la evaluación por otro lado. Entonces ahí tenemos tres informes, tres visiones distintas. Y si las tres dicen autismo, entonces ahí es autismo. Pero no como una sola persona. Y antes se diagnosticaba mal por lo mismo. Como que un puro neurólogo miraba y como, ya, no es autista porque tiene amigos, o tiene una familia, tiene trabajo, entonces descartado. Pero eso es como es del estereotipo. Porque en realidad hay autistas que tienen familia, que trabajan y que no tienen nada que ver como con esos criterios. pero igual son autistas, en el fondo. Exacto. Oye, Francisca, a mí siempre me ha interesado saber el por qué se producen las cosas. O sea, una cosa es el diagnóstico, decir, eres o no eres. Está bien. Pero ¿por qué, po? ¿Por qué se produce? ¿Cuáles son las teorías que te llevan a pensar o a generar la posibilidad de que una persona cualquiera sea autista? ¿Por qué? Mm, ¿De dónde mm, viene esto? mm, Sabemos más o menos la sintomatología, podemos ver el diagnóstico, posiblemente un tratamiento, pero ¿por qué, po? ¿Por qué se produce? ¿Cuáles mm, son las cosas duras que se saben que efectivamente causan autismo? mm. Dijimos que las vacunas no, ok, pero eso es no, po, pero que sí, po. Mm. Claro, o sea, es que por eso, por ahora se piensa más como en la teoría genética, pero las demás son solo teorías, como de cuando las embarazadas utilizaban como ácido valproico o otros medicamentos, Ya, pero pero, en pero realidad es por más eso, ya... dentro de esas teorías, ¿tú me podrías decir cuáles son esas teorías? Así como para saberlas, porque no tengo idea, por eso te pregunto. Ya, el mm, uso de ácido valproico, ok, mm. ok, ¿qué más? Claro, la otra es como relacionada con los embarazos que son prematuros. Ya, prematuré, ya, ok, Mm, ok, Pero eso tiene que sí, ver por una madurez del cerebro, que no hay tiempo mm, que el cerebro madure, ok. o el sistema claro, nervioso central, claro, ¿sí? que el autismo, o sea, porque el autismo tiene un cerebro distinto al neurotípico, en ese A qué sentido, te pero es un refieres con procesamiento... eso, Francisca, perdón? ¿A qué te refieres ¿Mm? con que tiene un cerebro distinto? Sí, que en realidad el procesamiento sensorial, emocional es diferente al del neurotípico. En el sentido de, por ejemplo, las personas autistas a veces pueden sentir los ruidos más fuertes o no sentir los ruidos. O sentir, por ejemplo, lo táctil, que sería la ropa, la comida más fuerte, y no sentirlo. O sea, todo esto va variando. Asimismo como a nivel emocional. Muchas veces se cree que los autistas no tienen empatía y al contrario, sí tienen empatía. Pero es una empatía como a veces muy profunda. Entonces, a veces cuando hay muchas emociones cuesta como gestionarlas bien. Y eso puede generar un bloqueo. A diferencia a lo mejor de personas que es neurotípicas o neurotipo no autista, que en ese caso sí pueden gestionarlas mejor, como identificar las emociones, ya estoy sintiendo esto, voy a responder de esta manera. Como que eso muchas veces no está en el autismo, porque ahí es cuando se aprende un poco el discurso social, como hay que decir tal cosa, pero no es porque iniciativa propia salga lo que hay que No decir. puede ser. Mm, Oye, y si yo le tomo un escáner, una resonancia nuclear magnética, lo que sea, a un niño que no es autista y a otro niño que es autista, ¿hay diferencia desde el punto de vista mm, anatómico o funcional? mm, Porque hay creo que el mm. PET creo que es funcional. ¿Hay diferencia? Hay algunos estudios que dicen que en pruebas genéticas puede salir como un gen diferente.
pero no, Ah, eso no ya. se ha comprobado como del todo. O sea, también es una teoría que en el fondo el origen del autismo sea genético. Mm, sí, Ok. O sea, en este momento, para ser honesto, no hay ninguna causa cierta que diga, oye, el autismo se produce al menos por esto. no. ¿Sí? No hay nada. Ok, por lo tanto, asumo que es una enfermedad No, que no es es, una enfermedad. no, Condición. pero es una condición, ok, que no tiene diagnóstico. O sea, se diagnostica en base a lo que el paciente establece como comportamiento. Pero no hay ni una prueba que me diga a mí, che, este niño es autista. ¿Sí? O sea, hay pruebas que se hacen como las dos, que hace una escala de observación, que se aplica una prueba tanto a niños como a adultos, dependiendo del rango, ahí ocupan una unidad. Y también hay otras pruebas, por ejemplo, se utiliza el test de camuflaje para identificar si una persona es autista o es no autista. O también hay otros test. Por ejemplo, desde la visión clínica siempre es como es de la historia. Sí o sí tiene que haber antecedente en el desarrollo. Si no hay el desarrollo y algo parecido después, ahí podríamos decir que no es autismo. Es como, a ver, perdón, no lo entendí. Que El tema del para... desarrollo. Sí que entre los criterios diagnósticos está que sí o sí tiene que aparecer las características en el desarrollo, como en las primeras etapas. Y porque puede ¿Ya? que haya estado camuflado, pero que de todas formas hayan como características de a lo mejor un acercamiento social atípico o también un procesamiento sensorial diferente. Y desde ahí después se hace entrevista como en la actualidad, en la adultez, como preguntando a nivel social, a nivel laboral, a nivel educacional, como distintas, en realidad es como una evaluación bien extensa. Por eso es bueno Ok. como verlo con distintos profesionales. Claro, Ok. O sea, que claro, todos vean de diferentes partes, digamos. claro. Verlo, ok. Pero no hay una prueba, es como la fibromialgia en el fondo, que Mm, no hay un diagnóstico de decir, oye, la fibromialgia se produce por esto. mm, Claro que El hipotiroidismo se produce por una disminución de las mm, hormonas de la tiroides. Aquí se diagnostica en base a los comportamientos. No hay un mm, diagnóstico causal, ¿sí? No se sabe por claro, qué. no. Solo se claro, diagnostica con lo que tú ves, pero no se sabe el por qué Mm, claro. se produjo eso. Por lo tanto, mm, dentro de eso tenemos miles de teorías, pues, desde la genética, las mm, vacunas, lo mm, ambiental, que ninguna mm, está aprobada en el fondo. mm, ¿Sí? mm, Entonces, ya, es una enfermedad complicada, o sea, una situación complicada. Perdón cuando digo enfermedad, no, mm, mm, para que me entiendan. Es súper complejo, po, mm. porque no hay. Yo podría tener 40 años y haber sido siempre autista, o 60, Bueno, de Claro. hecho, hoy día con una, porque no hay diagnóstico. no, hoy día con una persona que yo hablaba, cuando descubrieron que su hija era autista, ya hablando con el neurólogo que estaba diciéndole, tu hija es autista, y ella le pregunta al médico, al neurólogo, pero ¿por qué mi hija es autista? ¿Qué hizo que mi hija fuera autista? Entonces le dijo, mira tu familia, porque las manzanas nunca caen muy lejos del árbol, ¿Ya? le dice el médico. Entonces ella se quedó pensando, y bueno, pasó. A la sesión siguiente fue con el marido. Y en un minuto el marido la queda mirando y le dijo, ahí está el árbol de tu manzana. Mm, El marido autista. Autista. Y tiene 55 Claro. años y mm, nunca ha sido diagnosticado, nunca ha sido tratado. Y no me cabe duda que lo que dice Francisca tiene toda la razón. El tipo es un maestro del El camuflaje. camuflaje. mm. No, y Sí, no lo digo de manera Sí, mala, no, ¿ah? correcto, pues, Sí, sino sí, se adaptó. se adaptó. Fue la sí, forma que tuvo de adaptarse, Y digamos. de alguna manera, Funcionó. tú y yo no somos adaptativos también Sí, pero absolutamente, pues. al medio en que crecimos, al que nacimos y todo lo mismo. Nos vamos adaptando al medio ambiente, por lo tanto, podría yo pensar, o sea, uno nace autista. Esa es un poco sí, la pregunta. Uno nace con una condición autista, ¿sí? sí. Sí, eso no O se sea, da con el tiempo, esa es una de las eso sí. condiciones que se le Mm, pide que sea para ser diagnosticado como autista, ¿sí? Haber Claro que sea el nacido por primer el tema del paso. desarrollo. Ok. Mm, Lo que pasa es que yo creo que de guagua, ¿cómo captan? Si la guagua Sí, comen, claro. comen, cagan Y chao. y No, chao. mm. Claro, O entonces, sea, igual hay una prueba, el MChat, que se hace en los primeros meses del desarrollo y lo hacen en el control de niños sanos. Pero antes no estaba tan incorporado y ahora recién en los consultorios lo estaban tomando más en cuenta. Porque ¿y pueden qué se haber hace? indicadores tempranos. ¿y cuál es ¿Cuáles esa son prueba? esos? ¿Sí? ¿Qué son?
Son preguntas en realidad que se le hacen a los padres, de, por ejemplo, si sus hijos fijan la mirada o tienen una mirada más intermitente, si incorporan a los padres en el juego o si juegan como más solos, o si muestran como hipo o hipersensibilidad a estímulos sensoriales. Y son preguntas como muy exactas como en la etapa que se encuentran. Orientado a los padres. Sí, porque Sí, los pues los niños padres no pueden responder. tienen que fijarse los padres, digamos. Exacto. Cómo ven a su hijo, digamos. Ok, Sí. ya, Sí, y por eso ya. también que cuando hay más autistas en la familia, como que tiende a pasar eso de que, pero somos todos igual, entonces no pasa nada. Pero en realidad pueden haber Ah, sí, pues características yo que era siempre igual estuvieron cuando ahí. chico. Yo era Claro. igual cuando Sí, chico, sí, pues, obvio. sí, Mm. O sea, hay un fuerte componente genético en el fútbol. sí, Sí. ¿Por qué? Ahora, lo que pasa es que también hay un montón de cosas que a mí de repente me llaman la atención, porque conozco una niñita, por ejemplo, una mucosita que debe tener unos 10 años, mm, que no está diagnosticada, pero que la mamá sí cree que tiene, y mm. que la niña, por ejemplo, le gustan los fideos cuando son corbatitas, espirales, o no me acuerdo cuál es la otra forma, pero pongámosle corbatitas y espirales. Pero si le dan fideos largos, no le gusta el fideo. Claro. Sí, Ah, eso tiene que claro, ver con dices la... tú. Sí, es que claro, tiene sentido ¿Por porque tiene qué? que ver Ah, con la claro. textura. Es que tiene que ver con la textura. Que puede ser a lo mejor que a algunos no les gusta como la textura larga porque les puede dar asco, o también puede ser el sabor, o hay muchas cosas. Y por eso pueden ser más selectivos en la amistad. O sea, en la amistad, perdón, en los alimentos. Incluso como, por ejemplo, de siempre comer todo rojo o rechazar lo verde. O también la comida chiclosa. La carne la rechazan constantemente. O las cosas como viscosas también, como el huevo frito. Como que todo eso va variando. O sea, cuando un niño se pone como especial, por decirlo en el sentido de que no come todos los fideos, sino que come ciertas cosas, le Lo que gustan pasa es que ciertas cosas, normalmente eso pasa por maña, por Rodrigo. es que posiblemente uno lo ¿Cachai? considera como maña, po, Sí, antiguamente, po, po, sí, po. Sí, pero no es Porque en el maña, fondo po. tú dices, claro, no es oye, mal. pero si Oye, cabro chico mañoso, come mañoso, los si al puros final, fideos largos. claro, si los fideos al final tienen, no cambia el fideo si tiene forma de mariposa. Sí, pues cambia, pues. Para mí Mm, no, pues. Pero un niño autista sí, pues totalmente mm. distinto. Sí, podría cambiar. Pues es muy distinto. Mm, Desde la forma, digo, y por lo que estoy entendiendo, O desde sea, la por la forma forma, claro. y desde, como tú dices, la textura también te cambia. Entonces, mm, pero si es fideo, como uno le dice, antes le sí, decía, pero si es fideo, cómetelo igual, ¿me entendés? sí, Entonces, claro, todos esos cabros chicos mañosos posiblemente tengan este espectro, que son... Ahora, mm, una pregunta, desde la historia. mm, Sé que antiguamente no se hacían diagnósticos de autismo. Esto se viene apareciendo no sé de cuánto tiempo atrás, pero no sé, hace 100 años atrás nadie hablaba de esto, mm, me imagino. mm, Claro. No tengo muy mm, clara la historia. Pero a lo mejor hemos sido un porcentaje siempre de harta gente autista y que antes mm. eran, no, este cabro mañoso, Claro, de hecho, O el cabro, o el mm, cabro tonto. el cabro mm, tonto, el cabro, ¡ay, qué sensible este niñito! Claro. mm. ¿Sí? Que Y al antes en final, los 60 se confundía, bueno, también se pensó antes como esquizofrenia infantil, porque no entendían bien las características, o incluso antes estaba el Asperger, que era un concepto que utilizaban para diagnosticar diferenciando autismo y Asperger. Como autismo son los que tienen dificultad en la comunicación y en el aprendizaje, y Asperger son los inteligentes. Pero eso generaba un sesgo, porque en realidad, como es un espectro, pueden haber personas con dificultades en el aprendizaje y además tener un mayor procesamiento emocional, y no por eso son acá o acá. Por eso se cambió a espectro autista. Claro. perdón, y autista y Asperger están dentro del mismo espectro, Sí, ahora es ¿sí? todo es autismo, pero antes sí los dividían como autismo y Ah, Asperger como perfecto. Sí, pues aparte. yo tengo un amigo que tiene 65 y es él está diagnosticado como Asperger. Mm. Pero yo converso con él y no le Lo noto que, nada. claro, lo que pasa es que eso es lo que nos explicaba Francisca, que en el fondo las características de cada uno son tan variables y tan grandes como los seres humanos somos distintos. Mm. Sí, Claro. O sea, podemos tener 30 personas y las 30 personas somos distintas y Mm. podemos tener 30
SEA y son 30 SEAs distintos, porque Exacto. va desde que el súper funcional hasta aquel, por ejemplo, que que es absolutamente dependiente, Sí, correcto. porque no es Mm, capaz de hablar, no es capaz de... No, yo estoy cachando que yo soy medio sí, 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 ya mm, me estoy haciendo un autodiagnóstico, soy bastante mm, autista, a mi gusto, digamos. mm, Sí, creo que mm, sí. Es que si lo miramos desde ese punto de vista, sí, po, porque yo era medio mañoso cuando chico. ¿Cachai? Entonces, si lo miro desde ese punto de vista, yo perfectamente podría ser una persona autista. mm, ¿Y qué te reís? Claro. mm, Dice mm, que sí, dice mm, que sí, soy re autista. mm, mm, Es que lo que pasa es que no quiero aparecer como liviana frente al tema, No, si yo pero tampoco quiero ser liviano, yo muy por el contrario, o sea, me estoy dando la cuenta de que en el fondo puede que haya muchísima gente sí, po, con estos sí, rasgos pues. y que pasan piola y mm, son personas comunes y corrientes, pero mm, que tienen estos rasgos o estas condiciones porque aprendieron, y esto para mí es nuevo, aprendieron a camuflarse, mm, aprendieron a comportarse, mm, ¿sí? mm, Entonces ya estoy dándome cuenta de varios, que a lo mejor son del espectro mm, autista mm, y, y nunca lo había visto así, po. mm, ¿Qué pasa con estos niños, por ejemplo, que son hiperkinéticos, estos niños que tienen déficit de atención, estos niños que son disléxicos? mm. ¿Qué pasa con ellos frente a a esta condición? ¿Es otra cosa? Es otro tipo de neurodivergencia. La dislexia, el TDA, que ahora se llama atención divergente, es otro como subtipo, por así decirlo. No es parte del autismo, sino que es neurodivergente. Y en Ya, ese caso, igual pueden haber personas que son autistas y además está el y además, TDAH. Y en ese eh, caso se ven como dos personalidades completamente opuestas en la misma persona, porque los TDAH a veces son como más desordenados o más extrovertidos y los autistas a veces son más estructurados. Entonces puede que una persona tenga esas dos características ahí mismo. Y ahí es cuando están las dos como coexistiendo. wow. Oye, ¿qué Muchas veces se confunde porcentaje? con bipolaridad a propósito de Correcto. eso. Sí, po, porque Eso son, te iba a preguntar, ¿qué Sí. pasa con esta condición? ¿Qué pasa con esto? Con de pronto tantas enfermedades mentales que en el fondo tú lo acabas de nombrar, la esquizofrenia, acabas de nombrar la depresión. ¿Qué Mm. pasa con eso? ¿Cómo juega esta condición con todas estas enfermedades mentales? Mm. Claro, a veces pueden coexistir en el sentido de, por ejemplo, esto mismo, tanto camuflaje a la larga puede generar ansiedad, de estar constantemente pensando me van a analizar o tengo que comportarme de esta forma, y también puede generar depresión o incluso pensamientos de muerte. Cuando ya dicen ya no puedo ser como los demás, entonces como que se empiezan a perturbar por eso. Entonces pueden estar siempre como confundiéndose, no, esta persona es depresiva, pero en realidad puede haber sido autista, pero al estar reprimiendo su identidad, se ve depresivo. O es correcto. depresiva además más el autismo. Oye, ¿qué porcentaje de la población está dentro de esta condición, más o menos? Ahora, De los hace poquito se actualizó, el 17 de abril, que antes era como 4-3, como algo así, como muy pequeñito. En cambio ahora está como de uno de cada 31 personas podría ser autista. uno de Uno cada cada treinta y 31. uno. ¡Wow! O Sí, sea, un 3%. Es mucho eso. sí, se actualizó ahora último porque se hizo como un análisis como más global. Eso sí, en Chile se han hecho como encuestas, pero todavía no dan a conocer la información concreta, porque En incluso, por Chile ejemplo, el debemos andar ESEMSE no lo han hecho. como 20 de 31, más o menos. Por ahí, bueno. Ok, ok. Oye, no me habría imaginado nunca No, yo era, jamás, sí, no, nunca jamás un 3%. que tanto, fíjate, uno de cada 31 es Es un mucho. 3%. Un 3% de la Es población. casi un 3% justo. Sí, po. Somos 18 millones, el 10% son 1.800.000, o sea, 600.000 personas en Chile tienen Alguna alguna condición, condición, algún nivel de condición condición. de autismo. No, a ver, a tu juicio o de acuerdo a lo que se sabe, ¿cuáles son los rangos? Estamos hablando de cuántos niveles. ¿Cómo es esa parte? O sea, los niveles de apoyo se refiere. ¿Sí? Todavía son tres.
pero como habíamos mencionado, estos tres pueden ir variando mucho dependiendo del caso, porque el nivel de uno se decía poco apoyo. Pero ahí pueden haber personas diversas, pueden haber personas que tienen muchas dificultades y requieren mucho más apoyo, o pueden haber otras personas que pueden como adaptarse a la cotidianidad. Entonces es Ya, como muy, muy variable. Y también dependiendo del procesamiento sensorial. Porque también, además de estar con psicólogo, tienen que estar con terapeuta para identificar qué estímulos le molesta y buscar adecuaciones en torno a eso. correcto. Sí, porque depende del tipo de, Sí, pro- claro. de Mm. falla que tenga, de condición. Desafío. Enséñame, por favor, la diferencia entre neurodivergente y ¿Mm? ¿Diverso? neurodiverso. ¿Mm? ¿Esas son Ya. las dos Sí, características, neurodivergente y neurodiverso? sí. Que ¿Ya? la neurodiversidad fue enfocada de Judy Singer, que fue la que lo fundó hace mucho tiempo, pero ella mencionaba que todos somos neurodiversos. Sentido que así como las personas son únicas y tienen sus Sí, propias características, entonces todos pueden ser neurodiversos, tanto autistas como personalmente. neurotípicos. En cambio, la neurodivergencia ahí sí se está asociando a, como a condiciones del neurodesarrollo, que aquí estaría el autismo, el TDA, la dislexia. Incluso últimamente la bipolaridad y el trastorno limítrofe también puede ser una neurodivergencia, pero desde otro lado, como del aspecto más emocional, a diferencia de estos otros que son más del desarrollo. Mira qué interesante. O sea, aquí aparece la emocionalidad también como un factor que Mm, podría incluirse dentro de esta condición. claro, como una neurodivergencia a propósito de que hay un procesamiento emocional distinto. Mira, qué interesante. Mira, qué interesante. No lo No, sabía. no, No, yo no, no, tampoco. no, no. O sea, yo entendía que eran niños de repente, o sea, están las personas paz, por ejemplo, las personas Ah, altamente sí. Mm. sensibles. Claro. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Dónde están estos paz? Claro, a veces hay PAS que también son autistas. Es un autista. Sí, 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 po. sí, a propósito de las características en común, porque incluso antes se pensaba que los autistas como esto de la empatía, que no había empatía, pero en realidad hay autistas que pueden tener mucha hiperempatía, al nivel de llegar a sentir lo que el otro siente, que es lo mismo que Sí, los claro. rasgos PAS. Entonces eso puede saturar. Entonces, por ejemplo, estar escuchando a alguien que está triste puede llevarlo a una semana a estar en cama y no tener energía por haber absorbido todas esas emociones. Correcto. Entonces los PAS yo creo que antes había como esta diferencia entre autismo y PAS, pero igual de cierta forma tienen como una convergencia. Aunque hay personas que sí solamente podríamos decir que son más PAS y no tanto autistas. Ya. Oye, Francisca, mira, estamos en los 38 minutos. ¿Mm? Yo te había dicho que estas conversaciones nosotros las mantenemos más o menos a los 45 minutos. Entonces, me gustaría, Déjate invitar a la eh, próxima. Mira, yo la verdad es que yo no me preparé para esta reunión. La Caro es súper estudiosa. Yo no me preparé porque estaba con otras cosas, pero prometo que me voy a preparar porque tengo hartas preguntas. Me han surgido muchas lucecitas de, wow, a ver, ¿qué onda? O sea, desde un 3% ya a mí me marca ese 3%. O Ya, sea, digo, yo conozco a 1.000 personas. De esas, 30 personas tienen esta sepo, condición. O sepo. sea, es harto. A eso, y a eso que dice Rodrigo, yo me quiero sumar. ¿Cómo nosotros, siendo acupunturista, siendo mamá, siendo papá, siendo Futuro abuelo. estamos listos para ser abuelos. ¿Estamos listos? En cualquier minuto es compadre entre en trabajo parto. Y no es chiste, hasta es verdad. Sí, estamos ahí. Estamos. Estamos ahí a puertas. ¿Cómo, cómo No, nosotros? pero en este momento cuando te salga, ya fui abuelo, po. Sí, pues ya vaya a Ya, ser abuelo. fui abuelo, ya. Es verdad, es verdad. Ya habré sido Ya va a ser abuelo. abuelo. Sí, Oye, pero nosotros como, no quiero ni decir neurodivergentes, como personas sensibles, personas empáticas, ¿cómo nosotros nos damos cuenta como mamá, papá, esposo, esposa, abuela, cuáles serían aquellas cosas que uno podría tener en consideración para decir, esta persona es más, en menos paz, en más, en menos sea? Para no cometer el error, porque yo me imagino que uno sin querer queriendo, así como hay el dicho que dice que todos salimos traumatizados de nuestra infancia, ¿cómo nosotros nos podemos volver más empáticos y no causar más daño? ¿En qué Claro. cosas nos debemos fijar?
qué cosas debemos tener presente y no confundir la maña con un Sí. aspecto más autista, Mm, no confundir un paladar gourmet, o mm, gourmet con un paladar rasca que le dé lo mismo si el fideo es largo o es cuadrado. mm, ¿Cómo hacemos eso? mm, claro. Que a propósito es lo mismo que no solamente es la alimentación como una característica del autismo, sino que también pueden haber otras cosas, que es bueno como para hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, por ejemplo, tanto esto de los alimentos, es distinto así como no me gusta eso, a que alguien le dé como ganas de vomitar, ir a arcada, o que no llore al ver ciertas texturas, o que no puede, por ejemplo, comer porotos, pero no comer porotos a lo mejor en otro formato. En otro formato. Ok, Sí, porque incluso pueden haber cambios. Hay algunos que les gustan las humitas y no les gusta el pastel de choclo. Y que ves por correcto. la presentación, porque a nivel visual también puede incomodar la textura. Ok. Entonces también hay muchas características, incluso como en el espectro femenino, que es distinto al espectro masculino. Que por A ver, a ejemplo el ver, a ver, a ver, autismo, ¿cómo fue eso? sí, Las mujeres tenemos un aspecto, un SEA distinto a los hombres. sí. Uy, A menos ver, mal, weón, menos mal. Menos mal. a ver, ¿y por qué? Y por qué es eso? ¿Cómo es eso? Y de hecho por eso las mujeres tardan más años en ser diagnosticadas que los hombres. Los hombres, por así, Pobrecito. ¿Ya? sí, por así decirlo, los hombres cuando tienen dificultades como que pueden ser más visibles. Como por ejemplo, si tienen dificultades en la comunicación, en la interacción social, pueden identificarse como a lo mejor personas más tímidas o que de alguna forma se bloquean ante lo social. En cambio, las ¿Ya? mujeres, como tienen un comportamiento más pasivo y como hay algo de sesgo de género, como que es esperable que sean tranquilas y que sean más buenas para conversar, como más hiperhablantes. Pero de todas formas pueden haber autistas que son, que hablan mucho, así que no ven los límites de lo que están comentando o pueden haber otras que son muy introvertidas y que les cuesta fijar la mirada. Pero en ambos casos hay más masculino femenino que masculino. O sea, está en ambos, pero está más presente en las mujeres. Entonces podemos decir que las mujeres se adaptan en la sociedad con respecto a la comunicación y pueden entablar más vínculos que los hombres. En cambio, los hombres en el espectro suelen bloquearse más de lo social. Entonces pueden tener como dificultades que se identifican en la adolescencia o en más pequeños. Y en realidad yo A tengo una ver, comparación, pero que va para largo como entre Sí, las no, dos no, sí, oye, características. si tenemos que seguir hablando. No, no, no. Porque ya identifiqué al menos a alguien. Al menos la identifiqué, ya la tengo clarita ya. Sí, ¿está aquí al lado ¿ya? mío? No, mentira. Oye, Ya. oye, Francisca, bueno, pero salió esto de los hombres y de las mujeres entre medio que me dejó así, Sí, o no, sea, por eso me tenemos, dejó no, impactada, tenemos que impactada. leer. Pero retomando la pregunta, ¿cómo nosotros, llamados los normales, no hacemos Ojo, daño o tomamos ojo frente a ojo, la gente que ojo, nos rodea? ojo. Yo creo. ¿Ya? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo distinguimos? O no tenemos que distinguir, pero uno que es abuela, que somos mamá, ¿cómo logramos decir, a ver, espérate, es que a lo mejor de esto yo me tengo que preocupar? Sí. Sí, bueno, una de las primeras características es que en la infancia tienden a ordenar los juguetes en fila, ya sea por tipo, por color, o por ejemplo tienden a tener conductas repetitivas, como jugar el Correcto. mismo juego todo el día, o esto mismo de ver las películas, es distinto cuando están en una fase que ven Bambi todos los días, a que algo se permanezca en el tiempo y que estén todo el día viendo una película y se sepan los diálogos de memoria incluso, que puedan reproducir los diálogos o incluso como a propósito de los stimming, que serían los movimientos repetitivos, que pueden hacer así de repente, o apretarse las manos, o incluso balancearse. Y también hay como uno que está más camuflado, que no se ve, pero es hacer así con el pie y romper el zapato, siempre en el mismo lugar. Entonces hay como que ciertas características que se presentan en las primeras fases, como por ejemplo niños que no les gusta bañarse, porque la textura sienten como que los quemara o los pinchara. O por ejemplo que les cueste cortarse las uñas de los pies, porque sea como terrible. O cortarse el pelo, peinarse, o las texturas de la ropa, como ropa que pique. O ropa que a lo mejor si es muy apretada como que les desespere y se la quieran Ya, quitar. ya reconocí a todas ellas. Y bueno, Sí. también dificultades en la interacción social,
Que sería, por ejemplo, que después de un cumpleaños se agoten y necesiten descansar, Sí, estar como un rato solos en el baño o aislarse un momento. O también que tiendan como a tener un monólogo interno, en el sentido que saben qué decir y todo, pero si alguien le pregunta algo que está fuera como de lo que tenía esperado, como que se bloquean mucho. Entonces claro. pueden haber dificultades en cómo iniciar una conversación, cómo mantenerla o cómo finalizarla. Pueden estar las tres o puede que solamente esté una. Entonces hay muchas cosas como en la interacción que se perciben. O cuando son correcto. como de centrarse en un solo tema de interés y que cuesta a lo mejor como sacarlo de ese tema. O que pasen muchas horas al día jugando algo y como que se le olvida ir al baño, comer. Correcto. Mm, Yo identifiqué a dos. O sea, lo que pasa es que, mm, claro, Sí. cuando en el caso con Rodrigo, que somos papá, en el caso mío que soy abuela, Yo luego, yo, no, o sea, yo soy abuelo. yo me doy cuenta, por ejemplo, que forma parte del desarrollo de los niños, que de repente tienden a ordenar los juguetes por tamaño o por color. mm, Pero claro, tal como tú dices, claro, fue una etapa dentro de su desarrollo, porque el sí, ingenito, eso que en un minuto ordenaban y que era muy ordenado, de pronto ya dejó de ser tan ordenado. claro, cambio. Me pasó con nietos, por ejemplo, que vieron la película, no sé, qué sé yo, Jurassic Park, por Mm, decirte algo. No, y quieren todo con el dinosaurio, y camas de dinosaurio, y sábanas de mm, dinosaurio, pero vino la locura un mes, 2 meses, después ya se le olvidó el dinosaurio. claro, exacto. Y En eso, este eso caso es lo que persiste. debiera hacer. Claro, eso es lo que Mm, iba a hacer. El tema, como dice ella, es que No no tener se, 40 años y seguir durmiendo en una cama con dinosaurios. mm, ¿Sí? Ok. puede pasar, en algunos casos. claro, que Sí. se quede como el niño Pegado. pegado en ese Pegado tema. en un comportamiento. Claro, O que claro, tenga comportamientos repetitivos de lo que sea. claro. Sí, incluso como repetir comerciales, como sin querer, como una frase del comercial que la repitan. Y eso pasa también en la adultez, que a lo mejor en la infancia los pueden haber juzgado de no digas, no repitas las cosas, que se va internamente, se va el pensamiento. Entonces alguien puede estar escuchando un comercial y estar trabajando y que la frase se repite en la mente como un eco. Entonces eso también es una colalia interna. Ok. Mira, O sea, aquí hay un tema también que se me viene a la cabeza, las personas TOC, por ejemplo. Mm, Capaz que mucho TOC no sea por un tema más mental, sino que sea por un tema más de tipo autista. Sí, también se confunde el TOC con el autismo o pueden también estar ambos, en algunos casos. mezclado. Sí. Claro. Ya. Oye, nos ¿Qué querés que queda. te ¿Qué diga? querés He que quedado sorprendida. quedé loco, weón. No, oye, tenemos que hacer otra. Perdón, pero No, sí, no hay con problema. esto vamos a tener que hacer otra porque la verdad es que nos sorprendió a mí, en lo personal, una cantidad de cosas que es necesario, si a mí, yo común y corriente, no sé, imagínate el resto de la población. Y yo me considero una persona inteligente, digamos. Sí, claro, que no creemos, nos creemos el No cuento. creemos el cuento, Sí, pero sí, sí, la verdad es que sí. Así que sí. ponte de acuerdo con la Carola para ver Para que nos otra otro repitamos. día y podamos hacerlo. ¿Sí? Francisca, ¿tú Sí. crees que hay algo que hayamos podido olvidar y que tú Sí, creas, no, todo esto. no, sí, está bien, yo sé que sí, pero que sea tan importante que tú lo quisieras dejar dicho hoy día y no esperar a una próxima entrevista, a un próximo picoteando en acupuntura? Bueno, O sea, pensaba más bien, no es como que sea fundamental, pero pensando en la acupuntura, igual hay una técnica que es el tapping, la Tapi, cual, sí, la cual también muchos autistas han notado que repiten esos movimientos inconscientemente con sus manos, como que se tocan ciertas partes del cuerpo para regularse, como compensatorio. ¿Ya? ¿Y qué partes del cuerpo sabes tú que se tocan? Por ejemplo, aquí arriba, o a veces como aquí, o estas partes de Ya, acá, estamos como hablando que, del Apex, para las personas que nos están escuchando en Spotify, ella está te toca en la mostrando parte el alta de la Apex cabeza. de la cabeza, sí, La parte alta. ¿sí? Y te sí. estás tocando el entrecejo. Claro, Y sí. la O a pena. veces cuando tienen mucha tensión también como estas partes de aquí y así es como un movimiento repetitivo. Y que me En la acuerdo que, mejilla. sí, como asociado justo a ciertos puntos porque igual yo he notado que, bueno, cuando hago las entrevistas a los padres y les pregunto a sus hijos, ¿les molestaba el ruido? Dicen no. Pero en realidad tenían bruxismo, tenían tensión muscular justo cuando bueno, estaba expuesto el ruido. Entonces ahí es cuando se marcan estos puntos, como de mayor Mira, estrés.
Mira qué Encuentro interesante, mira como qué pero te interesante. das cuenta que la maravilla de lo que ella está diciendo, Sí, porque en el fondo, se autorregulan, ¿sabes? tú, eso, tu alma, tu Te espíritu, dice qué es lo que tu tenés que ser, hacer te para está estar tranquilo. diciendo que esos Mm, puntos que ellos se están tocando, que tú nos estás diciendo, para nosotros es un punto fundamental y que mm, tiene que Te ver con, calma la mente. te calma la mente. claro. Este de aquí, de las mejillas que tú mostrabas, es un punto que dependiendo de ese toque, uno podría pensar que se está trabajando los yang de la mano que para Mm, nosotros conocemos. Por lo claro. tanto, mira, que Este que está aquí también es un punto súper importante, ¿para qué te digo? O sea, este de acá Mm, en el mira, entrecejo para calmar el mm, espíritu, increíble. mm, Entonces, mira qué lindo lo que tú estás diciendo, porque en el fondo es reafirmar lo que los médicos chinos, los que hacemos acupuntura, siempre le explicamos a nuestros pacientes. Tú tienes el poder de autosanarte, mm, tienes que abrir los canales y tienes que, de alguna manera, buscar el cómo lo haces, desde la alimentación, desde el agua, desde el dormir, de cómo te regulas. entonces lo que vamos a claro. hacer con la Francisca, les vamos a enseñar que le enseñe algunos puntitos importantes a Mm, estos niños mm, sí, de acupuntura. ¿Cómo para que se regulen? sí, Ya, les sí, va a servir sí, puede ayudar. absolutamente. Sí, Sí, claro. entonces, mira, tienes que decirle que se hagan esto. Eso es para el próximo. Así estoy enganchando las cosas nuevas. Vamos Sí, la enganchando. estamos enganchando. Sí, Mm, Sí. pero sí, Entonces, y para que, para que los papás además sepan que cuando el niño está haciendo eso, sepa que se está autorregulando. exacto. Y enseñarle al niño a autorregularse con otros puntos. Súper Mm, simple. que no lo vean solo como una mala manifestación de su condición, Ya, se está tocando la cara este niño. claro, No, si no lo sí, está haciendo exacto. por algo. claro, sino que lo vea como un acto absolutamente normal de parte del niño que se está buscando cómo regularse. Mm, sí. Maravilloso, ¿Estamos? Mm, maravilloso. sí. Mm, Francisca, Oye, Francisco, 51 minutos, te quiero un dar millón, un súper, millón, súper, súper las gracias, de de verdad, gracias. Sí, la verdad que porque sí. mm, sabemos que tú en este minuto tú estás con tu agenda súper llena, por lo tanto entendemos que tú dejaste de atender a alguien hoy día, recorriste horas para darnos este espacio, así que muchas, muchas Sí, gracias por esto. agenda tiene una hora para la mm. próxima semana. Pero un millón. Sí, gracias a De ustedes por la ahí, invitación. de ahí nos hablamos, Francisca, para la próxima. Danos tu ¿Ya? teléfono, Francisca, por favor. Sí, eso, Sí, eso Tu te iba a decir. teléfono. Para cerrar, repite tu nombre con calma y repite tu número de teléfono por si hay pacientes que quieran, o mamás, papás que te quieran consultar. ah, Adelante. sí. Bueno, entonces mi nombre es Francisca Valdebenito y mi número es 944-57281. ¿Ok? ¿Está? Eso, estamos. Listo. Te lo Francisca, agradecemos. un millón de gracias. Chao, Francisca. Cuídate, que Un estés muy millón de bien. gracias. Igual, Nos vemos que la estén muy próxima bien. semana. Sí, Nos vemos la estamos próxima Chao. coordinando. semana. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Detener la grabación.